¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Bueno, por acá tenemos una sugerencia, disfrutando como siempre de conocer cosas sobre México, aunque esta sugerencia, miren lo que dice: México y Perú, ¿cuál es mejor y por qué? Bueno, vamos a ver esta comparativa. Ya sabemos que en las redes sociales hay toda esta tendencia donde se comparan un país con otro. Vamos a ver por qué realmente se comparan uno con otro. Esta es una competencia, no es una competencia, solo es información. Hagámoslo de la manera más respetuosa posible, dejando sus buenos comentarios. Y de paso los invitamos a que se suscriban al canal. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. Narcos mexicanos saltando muros y robando delinquiendo en todos los países. Guatemala, Haití, Honduras, México y Colombia son los países más pobres de América Latina. En México, ¿qué se come? Taco con caca. Muchísima gente que no era blanca en México decía que era blanca. Creen que tienen la mejor economía del mundo, ¿no? Porque son países más corruptos. Perú y México, Ciudad de México, Lima, Perú, gastronomía peruana, gastronomía mexicana, pirámides de Perú, pirámides de México. ¿Qué país es mejor? Algo interesante es ver que en redes sociales hay cientos de videos en los cuales se puede ver comparativas, en las cuales dicen: no, es que mira que la ciudad de Lima es muchísimo más bonita que la ciudad de México, y que no, que la gastronomía de México es más rica que la de Perú. Y así como hay cientos de videos, hay miles de personas que debaten este tema. Y justamente lo que vamos a ver el día de hoy no es pelear sobre este tema. Vamos a estar haciendo un repaso por 30 puntos interesantes, importantes de cada uno de estos países, para conocer en qué es mejor cada uno de estos países. ¿Será verdad que Machu Picchu y sus pirámides son mucho más hermosas que las que tenemos en Ciudad? Bueno, lo que pasa es que decir mejor suena incómodo a veces para algunos, ¿no? Porque obviamente, si bien literalmente sí es así, en algunas ocasiones hay algo que es mejor que otro, pero se puede cambiar esta palabra de mejor por destacar, ¿no? Un país o una persona o lo que sea destaca más sobre otra cosa por tales razones. Entonces, para no entrar en las comparativas, esto es inevitable prácticamente. Es inevitable, sobre todo en las redes sociales. Actualmente eso es confrontación, es discusión, ya, porque es se pelea. vuelve a lo... Se cae en el terreno como de lo personal, de la ofensa, y ahí es donde la cosa sobre cambia, todo ¿no? Entre México y Perú, eso es, bueno, Sí, sobre todo por la comida. Argentina, Chile también, o sea, cada país tiene, por ejemplo, venezolanos tienen ahí su cuestión, allí sus competencias con Colombia, que son países hermanos y todo lo demás. No, pero recientemente surgió una por el asador de las arepas de chileno. Ah, con Chile también, sí. Ajá, o sea, es que estos son cosas... O sea, bueno, ese artefacto, que es como una parrillita, donde en Parrilla Chile, para cocina, no al carbón, sino que sino tiene para como una colocarla en la plancha hornilla de la cocina. una... Les vamos a dejar una imagen de todas maneras para que la vean. En Chile la usan para calentar los sándwiches, por lo que vi en las redes sociales. En Venezuela la hemos usado, bueno, yo lo recuerdo desde hace años que eso existe. No en es una cosa que sea de uso de todas las familias, pero sí existe. No todas, exacto. Mi mamá las ponía las arepas primero en el budare y luego las pasaba a esa parrillita para que se terminaran de dorar. Pero o sea, es algo que existe en Venezuela desde hace muchos años. Claro, que la vieron ahora, bueno, pero... Es como una forma, a veces sin sentido, que caer en este tipo de... a veces caen en tonterías prácticamente. Sí, solemos caer incluso, o sea, nosotros no nos salvamos, a veces uno comenta cosas, sobre todo cuando se meten, en el caso nuestro, con las arepas, no, que sí, que no, eso es... Pero debemos esforzarnos en como que ver eso como tonterías, pues como miniedades, ¿no? México. ¿O será acaso que la cultura inca fue muchísimo más grande su imperio que el mexica? Pues todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes tú ponme en la parte de los comentarios: si eres de Perú, ¿qué es lo que más te gusta de tu país? Y si eres de México, ¿qué es lo más hermoso que tenemos en este país? ¿Listos? Comenzamos. Claro, eso también es, o sea, lo que te gusta más. Claro. Puede ser que... Punto número 1, civilización más antigua y cultura más poderosa a la llegada de los colonizadores. Para esto cabe mencionar, todo lo que les voy a estar comentando aquí no es porque yo lo esté diciendo, la gran mayoría de esto les estoy dejando las fuentes en la parte de la descripción. Y para esto vamos a comenzar con Perú. Su civilización más antigua se dice que es la civilización de Caral, que incluso se dice que es la civilización más antigua de toda América. A ver, por el lado de Perú, según múltiples portales y estudios, se cree que la civilización más antigua conocida
conocida en el territorio que hoy es Perú es la civilización de Caral Supé, también conocida como la cultura Caral. Se desarrolló en la región de Supé. Se estima que esta civilización emergió alrededor del año 2600 a.C. y alcanzó su apogeo alrededor del año 2100 a.C. Caral es considerada una de las civilizaciones más antiguas de América y una de las primeras en desarrollar una sociedad compleja con una arquitectura monumental. Claro, hay que destacar en esta ocasión el trabajo de MrCraft, de este creador de contenido, que justamente eso es algo muy importante. Él se basa en fuentes oficiales, se documenta, busca varios puntos, se documenta, claro. Es importante porque a veces el sentimiento nos gana y queremos que lo nuestro destaque porque sí, porque queremos, pero o sea, las cifras, los números, las fuentes, la información precisa, concisa, está allí y bueno, hay que aceptar lo que es, ¿no? Porque a veces, bueno, uno no quiere que le digan a veces las verdades, pero él hace muy buen trabajo en que todo se fundamente en base. Entonces debemos ser simplemente analíticos y conscientes. No nos hace menos tener menos o no nos hace más tener más. Es como tú dices, así como un país es bueno en una cosa, el otro también es bueno en otra cosa. Lo que debemos preservar es ese sentimiento de hermandad, de amistad, es lo que debe prevalecer, ¿no? O sea, podemos tener diferencias, pero nos podemos querer, pues no hay problema. Y un sistema social jerarquizado. Ahora bien, por el lado de México, a pesar de contar con poblaciones recolectoras desde hace milenios, la primera civilización bien estructurada y avanzada de la que se tiene registro es la conocida como la madre de las culturas mesoamericanas, y estamos hablando de los olmecas, los cuales florecieron en la región costera del Golfo de México entre los estados de Tabasco y Veracruz, esto en los años 1500 a.C. a 400 a.C. Esta cultura se destacó por sus monumentales cabezas colosales esculpidas en piedra, así como por su arte monumental, pirámides y su complejo sistema de creencias religiosas como adoración a la serpiente, que más tarde adoptarían los mayas con Kukulcán o Quetzalcóatl con los mexicas. Ahora te estarás preguntando cuál de los dos imperios era más grande. Por un lado tenemos al imperio incaico, el cual se encontraba en estos territorios de Perú, que en su momento de mayor expansión antes de la llegada de los españoles tenía un territorio de 2.5 millones de kilómetros cuadrados, siendo actualmente el 10º país más extenso de todo el mundo. De hecho, por ese entonces abarcaba territorios que eran una parte de Ecuador, el actual Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. Incluso tenemos que en la bandera argentina aparece el dios inca Inti, y de hecho también se cree que su capital era Cusco, lo cual significa ombligo del mundo, y su dios principal era el sol Inti, esto con una población estimada de los 6 a los 10 millones de habitantes. Curioso, ¿no? La similitud con México, ¿verdad? Exacto, o sea, ombligo del mundo, ombligo de la luna, o sea... Sabemos que cada país, le decimos a nuestros mundiamigos mexicanos, y si algún peruano nos escucha también va con ellos, cada país es único, diferente y tiene todas sus propiedades, sus cualidades, pero si comparamos a nivel Latinoamérica o América en general, los dos países que tienen culturas como que más o menos se parecen, justamente es Perú y México. Por ejemplo, hay estas grandes civilizaciones de México, prehispánicas, y también está la Inca, pues que es la más notoria del Perú. Sí, eso, ese siempre ha sido objeto de comparación. Claro, ¿y por qué se comparan? No porque se comparan entre sí, cuál es mejor o cuál, no, nada de eso, sino que si vemos los otros países no tienen civilizaciones o no tuvieron este tipo de civilizaciones, exacto. Porque en Ecuador hubo, pero o sea, no tan grandes como la Inca. No fueron notorias, pues, no fueron imperios. ¿No? En Colombia, que recordemos, no, en Venezuela tampoco, o sea, sus movimientos étnicos, sus diferentes culturas. Pero no fueron una civilización como tal. Las únicas dos civilizaciones que más se parecen justamente son las de Perú y México. O sea, es en eso, no es que se parecen una de otra, sino que, o sea, vamos a suponer, cada uno de todos estos países... tienen algo en común. Claro, o sea, porque suponiendo que cada país tuvo su cultura, ya no se puede comparar, porque entonces habrá que compararlas todas. Pero los únicos dos países que tienen o tuvieron ese imperio de cultura prehispánica son justamente Perú y México. Porque, por ejemplo, Bolivia también, o sea, todos tuvieron sus pequeños, por ejemplo, en Bolivia están las ruinas de Pumapunku. Pero las más florecientes, pues, y las más notorias fueron Perú y México. En ese sentido es que se puede comparar, y de allí derivan otras muchas cosas.
Ahora bien, por el lado de México, la civilización más poderosa que se encontraron los colonizadores fue el Imperio Mexica. Este contaba con un territorio 10 veces más pequeño que el incaico, con solamente 250,000 kilómetros cuadrados de extensión aproximadamente. Su capital era México Tenochtitlán, fundada en el año de 1325, siendo la ciudad más antigua de América que sigue en pie, y donde México significa en la lengua náhuatl en el centro del lago de la luna, o también se podría decir en el ombligo de la luna, teniendo a dioses como Tlaloc, dios de las lluvias, Quetzalcóatl o Chalchihuitlicue. Así que para acabar rápidamente en este punto, por tener una de las civilizaciones más antiguas de América, por tener mayor extensión, por ser un imperio aún más grande que el mexica, le vamos a dar este punto a Perú. Así que vámonos con el punto número 2 y estamos hablando de la independencia. ¿Qué país se independizó primero y cómo arranca cada uno de estos nuevos países? Para esto vamos a comenzar rápidamente con México, el cual arranca como el primer virreinato de toda España en América, siendo un virreinato completamente extenso que abarcaba desde el sur de Canadá hasta Panamá. Actualmente. Otro detalle justamente, los españoles justamente crearon estos virreinatos. ¿Dónde hubo virreinatos? Donde justamente vieron que había ya civilizaciones establecidas. Entonces por eso decimos que todo lo demás se deriva principalmente de estas dos culturas prehispánicas, de estos dos imperios que ya habían, porque... O sea, digamos que ellos se aprovecharon, es lo que yo pienso, los españoles se aprovecharon de la organización que ya tenían esas civilizaciones para su beneficio. Exactamente, claro, porque... O sea, ya estos saben dónde está todo, ya saben cómo procesarlo, saben cómo obtenerlo. Encontraron todo servido, por así decirlo. En cambio, en otros países que sepamos, no hubo virreinatos. Solamente en México y Perú. O sea, si ustedes, algunos saben algo más, lo dejen en los comentarios, pero que nosotros sepamos. Virreinato hubo en Perú y en México. Un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, actualmente siendo el séptimo país más enorme de todo el mundo, y también fundándose en el año de 1521, teniendo como capital a México Tenochtitlán, y posteriormente tenían otros territorios a su cargo, como por ejemplo Cuba, Filipinas, entre otros muchos. Sin embargo, ¿qué país se independizó primero después de 300 años? Para esto tenemos que comienza su independencia el 15 de septiembre del año 1810, sin embargo se culmina hasta finales de 1821. Por otro lado, el Virreinato de Perú fue una entidad del Imperio Español fundada en el año de 1542, teniendo como capital a la ciudad de Lima, al principio abarcando casi toda América del Sur, pero que se fue fragmentando en los reinos de Chile, del Río de la Plata o el Virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, su independencia comenzó formalmente en julio del año 1821 y culminó en diciembre de 1824, es decir, 3 años después de México. Número 3, territorio. ¿Qué país es más extenso? Para esto tenemos que México cuenta con un territorio de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, siendo así el 14º país más extenso de todo el mundo. Por otro lado, Perú cuenta con un territorio de 1.285 millones de kilómetros cuadrados, así que aquí punto para México. Número 4, población. ¿Cuál de estos dos países es más poblado? Por un lado tenemos a México, que solamente en su territorio cuenta con 130 millones de habitantes, siendo así el país hispanohablante con más personas que hablan español. Y por otro lado tenemos a Perú, el cual cuenta con una población de 34.6 millones de personas. Como Venezuela, más o menos. Y a propósito de eso, exacto, a propósito de eso, digamos Perú, en Perú y en Argentina y en Chile creo que dicen palta al aguacate. Palta. Entonces, si nos vamos a nivel... tienen en común. Sí, si los comparamos por qué cantidad de hispanohablantes llaman más al aguacate que los que le llaman palta, solo en México les gana a todos los demás. Claro. Pero si metemos a Colombia, Venezuela, que ahí se dice aguacate, Ecuador, a los españoles se dice aguacate, México, Ecuador se le dice aguacate. Claro, o sea, pero eso, solo México gana. Sí, claro. Solo México, nada más con la cantidad de habitantes. Llevándolo a nivel de lingüístico, por así decirlo, ¿no? Influencia en Latinoamérica. Para esto vamos a ver que efectivamente sí, antes de la llegada de los españoles, el imperio incaico era el de mayor extensión, era el más grande, era uno de los más poderosos de América. Sin embargo, ¿qué pasa actualmente? Actualmente, ¿cuál de estos dos países influye más en sus vecinos? ¿Cuál de estos tiene más eco en toda Latinoamérica y en otros muchos países del mundo? Pues vamos a verlo rápidamente. De hecho, la influencia la entenderíamos como qué tanto se habla de tu país, hasta dónde llega tu cultura, hasta dónde se puede llegar tu comida, qué tan famosas son
son tus costumbres, qué tanto se consume tu entretenimiento en el extranjero, además del peso mediático y político que tiene tu país a escala continental y mundial. En el caso de México tenemos al entretenimiento cuando las novelas mexicanas y programas desde El Chavo del Ocho, La Familia Peluche hasta La Rosa de Guadalupe no solo se consumen en México y Estados Unidos, sino que se exportan hacia muchos otros países de Latinoamérica. Por otro lado, la música mexicana ha permeado durante décadas a toda la población de habla hispana con grandes exponentes musicales que se han presentado en festivales internacionales, como por ejemplo Viña del Mar, donde han brillado cantantes como Luis Miguel, Juan Gabriel, José José, hasta más modernos como Peso Pluma, el cual ha tenido un peso mediático de suma importancia desde América hasta Asia, siendo así que la música mexicana no solamente es exponente con el mariachi, sino también con la banda, la romántica, el reggaetón, entre muchos otros géneros musicales. Además de eso, las noticias importantes de lo que acontece en México cada vez tienen más eco en otros países, como lo ocurrido con México y Ecuador hace solamente unos días. Incluso en el ámbito político, México cada vez tiene un papel más importante, no solamente a nivel latinoamericano, sino cada vez siendo de importancia en temas de índole internacional. Eso sin mencionar que la gastronomía mexicana es de las más ricas del mundo y también de las más extensas. Bueno, esto es algo que siempre... De hecho, la gastronomía mexicana desde hace un tiempo es patrimonio. Sí. La comida mexicana, comida mexicana. En Perú son platos. Recientemente nombraron al ceviche peruano, eso pues justamente patrimonio, pero ya la comida mexicana fue de las primeras nombradas patrimonio. Y bueno, y nosotros hemos probado el ceviche peruano y el ecuatoriano, nos falta probar el México. El mexicano. A ver, porque actualmente hemos probado esos dos y bueno, tanto Manu como yo coincidimos en que nos gusta más el ecuatoriano. No porque vivamos en Ecuador. No porque vivamos en Ecuador, pero sí lo probamos. A lo mejor no probamos suficientes veces en Perú o en los mejores restaurantes, posiblemente no, pero las 3-4 veces que probamos y en diferentes ciudades de Perú, llegamos a probar el ceviche. Y la verdad que el ceviche que preparan acá en Ecuador, en cambio, todas las veces que probamos en diferentes lugares, es bueno. nos ha gustado más el que se hace en Perú. Pero es como todo, a veces las cosas tienen más popularidad, más fama. Nosotros hemos visto también, y a veces eso nos sorprende, que hemos visto personajes famosos del mundo artístico y de YouTube que prefieren la comida peruana y decimos, bueno, es gusto de cada quien. Sí. Pero, o sea, probablemente esos no han venido a probar el ceviche ecuatoriano. Claro, porque no es famoso. Porque no es famoso. Más famoso es el peruano justamente por ser patrimonio de la humanidad. Yo llegué a probar un ceviche peruano, pero hecho por un chef peruano en Venezuela. Y puedo decirles que ese fue el mejor ceviche que probé peruano. Pero hecho en Venezuela por un peruano. En cambio, las veces que lo probamos en Perú, no estaba mal, pero en cambio todas las veces que probamos el ceviche acá, como ya les dijimos, ha sido más sabroso el ceviche de acá. Vendidas por todo el orbe, encontrando un restaurante exitoso de comida mexicana en países de cada continente. Además de ser los creadores del mariachi, la banda, los corridos, la quebradita, el tequila, el mezcal o el pulque, Día de Muertos, entre muchas. Bueno, eso es otra cosa. Con respecto a la música, estábamos el otro día, Mari y yo estábamos conversando que si hay un género musical, digamos, hispanohablante o latino, o de nosotros, pues de nuestra comunidad latinoamericana, justamente es el mariachi, que tiene, o sea, sello propio y que es muy internacional. En Venezuela tenemos un género que es el joropo, ¿no? Pero digamos no está tan extendido, muy poco. Bueno, actualmente es cuando se ha venido a conocer un poco más, incluso hay reaccionadores ahora de países que reaccionan a la música venezolana. Pero esto ha sido producto de la migración más que todo. Sí, no fue que y las redes sociales. Y las redes sociales. No fue que por sí solo salió al mundo, como sí salió la música mexicana. En este caso de los mariachis y las rancheras. El danzón cubano, todo este tipo de ritmos originarios, ¿no? Que tienen un origen, ¿no? Bueno, el tango de Argentina también es popular, es muy conocido. La samba de Brasil. Pero, por ejemplo, de Perú, en el caso del video comparando, no hemos escuchado un ritmo, sí la conocemos porque la hemos escuchado ya. Pero no es algo que internacionalmente se escuche. No. Ellos tienen la cumbia, pero la cumbia también nace en Colombia. Sí, lo que pasa es que es una cumbia un poco diferente. Claro que es diferente, pero el género, estamos hablando de la influencia. Y en eso México no tiene rival. Otras costumbres.
mexicanos. Ahora bien, en cuanto a Perú, según el portal El Popular, programas como Pataclown o La Yola o Nubeluz han sido de los más populares en Perú. Sin embargo, es la única que Nubeluz es el único que yo hemos recuerdo. escuchado, Además, que recordamos. por lo menos en Venezuela, no No. sabemos si en Colombia, en Ecuador, en otros países, pero a Venezuela, todo lo que mencionó de México llegaba a Venezuela. Claro, sí. lo cierto es que en México y Centroamérica al menos no se ha escuchado ninguno de ellos. En cantantes, según Perú Travel, algunos de los músicos peruanos más conocidos en el mundo serían Juan Diego Flores o Chabuca Granda. Sin embargo, sin afán de ofender, en este lado del mundo no se escuchan sus nombres. Además de que si hablamos de agrupaciones Para peruanas nada. que sean de talla internacional por el momento, no encontré ninguno, por lo que al parecer su éxito se remonta a lo local. Algunas de sus creaciones serían el género de música andina, que es muy representativo. Lo que le decimos la chicha. Pero la Tigresa Esa. del Oriente también. Bueno, pero por lo que vemos pero en México no. No. Bueno, es que y de hecho yo llegué a escuchar La Tigresa del Oriente, fue más reciente. No, Pero yo sí hace yo no la tiempo, había ya como en el escuchado mucho, 2007, por ahí ya No. había videos, vi que la Tigresa del Oriente, una señora mayor que decidió hacer su vida artística Sí. ya con una edad avanzada, pues. Del Perú, además de la famosa chicha que se consumía desde tiempos precolombinos, y aunque la comida La chicha peruana es morada. considerada una de las mejores del mundo, no es común ver restaurantes peruanos por todo el mundo y al menos en México Eso. no son comunes. Exacto. Así que no cabe En cambio, duda en que la México cultura son peruana mucho es más. hermosa y muy rica. Sin embargo, Claro, eso es un detalle importantísimo, que cuando hablan de gastronomía peruana, lo que salta a relucir es el ceviche. No es el único plato, pero hay algo importante. ¿Qué es lo que más se conoce de la comida mexicana? El taco. Y ojo, ¿dónde uno se come un taco y dónde se come un ceviche? El taco te lo puedes comer en la calle, es una comida de calle, hasta parado Sí. en un sitio lo puedes comer, mientras que el ceviche no, tiene que ser un sitio, no puede ser callejero, pues prácticamente. Eso hace que, digamos, la comida mexicana, al igual que la pizza y la hamburguesa, se propaguen más, Se propague porque más. es más fácil acceso para consumirlo, Claro. ¿no? Y por el tipo de plato. No estamos desmeritando para nada Pero, la gastronomía pero peruana. sí, ciertamente, o sea, no A nivel es de la impacto. misma cantidad de platos. No, tampoco. No es la misma tampoco. cantidad de platos porque justamente vimos el video de Perú de Oscar Alejandro donde estuvo con la Tigresa del Oriente y, o sea, probaron allí los platos más importantes, Sí. o sea, los que más resaltan de Perú. Y, o sea, no fueron tanta cantidad. Claro. Claro, Y, también depende de la región, pero allí probaron los más importantes. por ejemplo, Si no se dice que no sean buenos, por ejemplo, la causa limeña, uno ve, papa, pero probablemente, como ellos tienen tanta variedad de tiene papas, sus salsas y cosas. probablemente la forma como la preparan, a uno le parecerá sencillo, porque la causa sí no la probamos en Perú, pero probablemente la forma como la preparan sabe muy rico, con la salsa que le colocan por encima, esa salsa debe ser muy rica, pues. Habría que probarla, pero sí la cantidad de platos son muchísimos, infinitamente muchos menos que en México. al lado de la mexicana se nota una cultura mexicana más dominante y aceptada por muchos otros países del mundo. Todo Sí, esto fuera de sus claro. fronteras, lo cual mejora día con día. Así que aquí punto para México. Número 6, gastronomía. Ay, Hasta Perú. este punto vamos a llegar a algo impresionante, algo importante, y es que en este punto hay mucha discusión entre las gastronomías porque se menciona Ay. que Perú tiene la mejor comida del mundo. Por otro lado, los mexicanos comentamos que efectivamente la comida mexicana es de las más ricas. Así que para no decirles lo que yo pienso, mejor vamos a ver un ranking mundial, el cual es Taste Atlas. Este se encarga de revisar las gastronomías del mundo, rankearlas, calificarlas, y el ranking aparece lo siguiente. De hecho, en el ranking de Taste Atlas del año 2023, la mejor comida del mundo era la italiana con una calificación de 4.65 puntos, mientras que la mexicana era la mejor de América y se encontró en la 7ª posición mundial con calificación de 4.56, debajo de la comida de Indonesia. Por otro lado, la comida peruana se encuentra en la 10ª posición por debajo de la española, así que por esto y por ser más consumida a nivel mundial y tener comidas famosas como los tacos a nivel global, le daremos este punto a México. Pero tú ponme en la parte de los Claro, comentarios cuál es indudablemente. tu comida favorita y si ya has probado la comida peruana. Número 7, zonas Algo muy importante rapidito que decimos acá es que, y ojo, esto es a modo de crítica constructiva, ¿no? Muchas veces el peruano dice, no, que lo mejor es la comida. Yo puedo decir que una comida es mejor que otra cuando he probado en cada país de origen, Claro. he probado las dos. Claro. No lo voy a decir porque alguien lo dijo o No. porque el ranking lo No. dice. Claro, estos rankings hablan de eso, pero
tenemos que hablar con propiedad. Claro. O sea, usted no va a decir que la comida ya no, eso no sabe mal, no me gusta, Sí. si usted no lo ha probado en ese país. Claro, por eso nosotros nos atrevemos a hablarlo del ceviche, a hacer la comparación y decir cuál preferimos porque probamos los Y dos. por eso no podemos decir que el mejor sea el mexicano porque no hemos probado el mexicano. Tenemos que probar el mexicano. Exacto. Allá vamos. Arqueológicas. Otro dato interesante es que se menciona que Machu Picchu es mejor que cualquier pirámide en México. Por otro lado, México mencionan que tienen a Teotihuacán, que tenemos a Tulum, que tenemos a muchísimas otras. Sin embargo, ¿quién de estos dos países tiene la razón? Por el lado de Perú es indiscutible que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo moderno. Es de sus lugares más visitados y yo incluso tengo muchísimas ganas de conocerlo. Este poblado incaico a 2.430 metros sobre el nivel del mar, ubicado en Cusco, Perú, se cree que era un santuario religioso construido a base de piedra seca pulida. Según el Ministerio de Cultura, existen alrededor de 30.000 sitios arqueológicos en Perú. Entre algunos de los más importantes tenemos a Machu Picchu, Caral, Chavín, Chanchan, Cuelap, entre otros, siendo la pirámide más alta de Perú la de Tucumé con 30 metros de altura. Mientras que por el lado... Fíjate, ese detalle, él mencionó varios lugares de Perú, así de ese tipo arqueológico, ¿no? Y lo único que uno conocía era Machu Picchu. Machu Picchu. Justamente cuando lo mencionó, me vino a la memoria o de otros lugares, es... o de cualquier otro lugar turístico para visitar de Perú. Básicamente lo que uno más escucha es Machu Picchu. Hay otros lugares, claro que sí. Sí los hay, pero que resalta más en lo que más se resalta. Pero en cambio de México, ¿qué escuchábamos nosotros antes de conocer con las reacciones? Obviamente las pirámides, pero también se escuchaban Cancún, Acapulco, Cancún, la Riviera Maya. O sea, ya tienes conocimiento de todo ese montón de lugares turísticos. Exacto. Y que es, bueno, un mínimo porcentaje de todo lo que más tiene, ¿no? Pero ya se escuchaba. Pero de Perú solamente Machu Picchu. En México tenemos a muchas pirámides famosas y también una maravilla del mundo moderno. Estamos hablando de Chichén Itzá en Yucatán. Sin embargo, a lo largo del país se pueden encontrar casi 50.000 zonas arqueológicas, esto según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchos de ellos abiertos al público y considerados patrimonios de la humanidad, siendo algunos de los más famosos e importantes a nivel mundial Teotihuacán, una ciudad de más de 2.500 años de antigüedad. Chichén Itzá, también otra ciudad con una de las maravillas del mundo. Además de ello, tenemos a Tulum, Palenque, Bonampak o el hermoso Tajín, mientras que la pirámide más alta de México es la de Toniná, con más de 1.700 años de antigüedad y 75 metros de altura. Sin embargo, hasta aquí llegué a un punto crítico, ya que ambos países cuentan con una gran cultura y hermosas pirámides. Sin embargo, este punto, al haber más zonas arqueológicas en México, al ambos contar con una maravilla del mundo, al contar con pirámides más altas y en mejores condiciones, y además de eso, al ofrecer a turistas más opciones para visitar y una mejor infraestructura, aunque está muy reñido, le daremos este punto a México. Número 8, Producto Interno Bruto. En México, su Producto Interno Bruto, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, es de $2 billones para el año 2024. Sin embargo, para Perú es de $282.000 millones. Es decir, la economía mexicana es 7 veces más grande que la peruana. Número 9, crecimiento del Producto Interno Bruto. México creció en el año de 2023 3.2%. Sin embargo, en el caso de Perú, lastimosamente se encogió 0.5%. Número 10, Producto Interno Bruto per cápita. El PIB per cápita mexicano ronda los $13.923 anuales, mientras que en Perú ronda los $7.225 por año. Número 11, Índice de Desarrollo Humano. En el año de 2022, el IDH de México fue de .781, donde el máximo es 1, ubicándose en la posición número 77, mientras que Perú con .762 se encuentra en la posición número 87. Número 12, ciudad principal. Hasta este punto llegamos a algo que se ve mucho en redes sociales y es la comparativa entre las dos ciudades, que Lima se ve muchísimo más hermosa que sus paisajes, que su transporte público, y por otro lado hacen comparativas con la Ciudad de México, así que por esto vamos a comparar estas dos ciudades y vamos a ver cuál de ellas tiene mejor desarrollo, mejor infraestructura y mejor calidad de vida para sus habitantes. Ciudad de México es la ciudad más antigua de América Latina, fundada desde 1325, cuenta con 9.2 millones de habitantes y sube a 25 millones si se cuenta el área metropolitana. Además de eso, cuenta con un territorio de 1.485 kilómetros cuadrados. Cuenta también con el metro más largo de toda Latinoamérica con 290 kilómetros de longitud. Es la segunda ciudad con más museos de todo. Claro, lo del metro por el mismo tamaño de la ciudad. Y la cantidad de habitantes. Y la cantidad de habitantes. Es que tan solo en la Ciudad de México hay casi que... Porque el metro de Perú es
una sola línea. Creo que ahora lo van a ampliar. Ahí lo probamos, estuvimos allí. Creo que lo van a ampliar ahora, pero esta es una sola línea. Y Lima es bastante amplio, o sea, largo. Es largo Lima. 70 museos y 43 galerías. Tiene también el único castillo donde vivió una monarquía de toda América y además de tener el bosque de Chapultepec, el cual es un parque 4 veces más grande que Central Park en Nueva York. Además de eso, cuenta con el estadio que en su momento fue el de mayor capacidad del mundo con 115,000 asistentes y con más historia de todo el mundo, teniendo las finales de Brasil campeón con Pelé y de Argentina con Maradona, además esperando otro mundial en el año de 2026. Una ciudad con calles de agua en Xochimilco, lugares como Coyoacán y festivales artísticos, deportivos y musicales como la Fórmula 1, partidos de la NFL, Festival EDC, Vive Latino, Pal Norte, Corona Capital, el Festival del Día de Muertos, además de zonas arqueológicas como el Museo de la Gran Pirámide de Tenochtitlán o Cuicuilco. Además de ello, cuenta con un sistema de transporte económico que se electrifica año con año, contando con algunos de los íconos mexicanos como el Ángel de la Independencia, el Zócalo Capitalino, Palacio de Bellas Artes o el Monumento a la Revolución. Además de ello, cuenta con la avenida más cara de toda Latinoamérica. Y estamos hablando de la avenida Presidente Mazarik en Polanco. Además de ello, cuenta con algunos de los edificios más altos de Latinoamérica, como por ejemplo el Mítica con 267 metros de altura. Y finalmente, en seguridad, es cierto que no es la ciudad más segura del mundo, sin embargo, cuenta con una seguridad aceptable. Esto evidentemente exceptuando zonas rojas y muy buena en zonas turísticas. Ahora bien, por el lado de Lima, Perú, esta ciudad tiene un territorio de 2.672 kilómetros cuadrados, una población de poco más de 10 millones de habitantes y una población en su zona metropolitana cercana a los 12 millones. Es decir, la tercera parte de su población vive en esta ciudad. En sus mejores lugares para visitar según TripAdvisor tenemos la Plaza Mayor de Lima, Miraflores, el Circuito Mágico del Agua, el Tour a Paracas, que es un oasis en Lima. Además de eso, cuenta con un metro, es decir, el de Lima, el cual tiene una longitud de 39.1 kilómetros con 2 líneas, un sistema de transporte público basado en el metropolitano, conectando a la línea 1 del metro, acompañado de combis, taxis, camiones informales, entre otros, que son uno de los problemas pendientes de Lima. Además de ello, cuenta con varios festivales religiosos, siendo uno de los más importantes el Inti Raymi, siendo conocido en muchos países y que salió en la película de Transformers. Además de ello, cuenta con algunos festivales de música, como por ejemplo el Vivo por el Rock, el Alternativo Fest o el de Cultura Libre. Su arquitectura está basada principalmente en la época virreinal y su edificio más alto es la Torre Banco de la Nación con 140 metros de altura. Finalmente, en seguridad, según el Global Peace Index, Lima, Perú es la ciudad número 199 más segura del ranking, estando en una posición similar a la ciudad mexicana de Tijuana. Por lo anterior, creo que si no has viajado o investigado sobre ninguna de estas ciudades, dirás que la tuya es la más hermosa, pero al ver los datos podemos concluir que en desarrollo, importancia, economía, estado social y muchos más factores como la seguridad y cuidado al turista, además de una infraestructura de movilidad más desarrollada, le daremos este punto a Ciudad de México. Número 13, turismo. Hasta este punto, ¿cuál de nosotros que vimos cómo es el sistema de transporte en Lima? Sí, no, es caótico. Y el sistema de transporte y el transporte como tal. Sí, y algo también que no mencionó Mr. Crack acá es que nosotros que estuvimos allí, podemos decir que es muy árido. O sea, casi no hay verde allí, casi no hay verde. O sea, en muy pocos lugares hay verde. O sea, no tiene esos atractivos o así, algo que llame bastante la atención, no lo tiene. Tiene todo, lo que está hecho es hecho por el humano, no tiene cosas así. Dígame, nada más el castillo de el bosque de Chapultepec, México. Con el castillo y su zoológico y todo eso, no, en Perú no. Y, por ejemplo, si es a lo árido, como tú dices, oye, eso árido le da como un aspecto... En las redes sociales lo dicen a manera de burla, pero o sea, es propio del ecosistema de la región. Eso no es culpa de los peruanos. Eso no es culpa de los peruanos. Es como desértico, se ve como muy árido, pero, o sea, sí, no tiene punto de comparación. O sea, por mucho Ciudad de México le pasa. Claro. Estos países es más visitado por los extranjeros. Para eso tenemos que Perú, según datos de su gobierno, llegaron a Perú en el año de 2023 poco más de 2.5 millones de turistas. Sin embargo, por el lado de México tenemos que también con cifras oficiales, en el año de 2023 llegaron 42.15 millones de turistas, siendo así el séptimo país más visitado de todo el mundo. Punto número 14, ejército. Hasta este punto, ¿cuál de estos dos países cuenta con el ejército más poderoso? ¿Quién tiene más poder bélico? Vamos a comenzar rápidamente
rápidamente por el ejército de Perú. Para esto nos vamos a basar con datos del Global Firepower. Aquí tenemos que según este portal, México se encuentra en la posición número 31 a nivel mundial, esto por debajo de Singapur y Suecia, con una calificación de .4279, mientras que Perú se encuentra con una calificación de .8475 en la posición número 53, esto por debajo de Chile. En cuanto a números, México tiene un gasto militar en 2023 de 14.824 millones de dólares, sin embargo Perú de 2.000 millones de dólares. México cuenta con 630.000 efectivos totales, mientras que Perú con 565.000. México tiene 30.515 efectivos en la Fuerza Aérea y Perú con 15.600. México tiene en el ejército a 261.775 soldados y o sea, tiene bastante Perú considerando que la cantidad de habitantes que cada país tiene. Sí. Perú a 92.500. En la Armada, México cuenta con 87.555 efectivos, mientras que Perú cuenta con 25.990. Finalmente, México cuenta con 462 aeronaves y Perú con 258. México no cuenta con ningún tanque, mientras que Perú posee 261 tanques. México también cuenta con 17.600 vehículos acorazados y Perú con 7.896. Y en el área naval, México cuenta con 194 navíos, 5 destructores y 11 fragatas, mientras que Perú cuenta con 69 navíos, ningún destructor y 7 fragatas, así que aquí punto para México. Número 15, deportes. Aquí llegamos a un punto interesante que también sale mucho en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde mucha gente de Perú dice que no, que los peruanos están en una liga superior, que ellos juegan muchísimo mejor que los mexicanos, que la liga mexicana solamente porque tiene más dinero, etcétera. Entonces vamos a verlo con datos reales. ¿Cuál ha ganado más de estos dos países? Y por otro lado, en Juegos Olímpicos, ¿quién ha ganado más medallas? Vamos a comenzar por el fútbol. En este caso, México y Perú se han enfrentado hasta el 2022 un total de 28 ocasiones, donde México le ha ganado a Perú 11 veces con 8 empates y 9 victorias para los sudamericanos, mientras que en Juegos Olímpicos México cuenta con 77 medallas, es decir, 21 de oro, 26 de plata y 30 de bronce, mientras que Perú cuenta con 1 de oro y 3 de plata, dando un total de 4 medallas. Número 16, tratados comerciales. En este rubro, México cuenta con 23 tratados de comercio, siendo el sexto país con más tratados de libre comercio en el mundo. Bueno, nada más con el TEMEC, que es el tratado con Canadá y Estados Unidos, ya palabras mayores, ¿no? Que tengas trato con una de las más grandes potencias a nivel económico. Mientras que Perú cuenta con 20 al firmar el Tratado de Libre Comercio con Honduras. Número 17, salario mínimo. El tema del poder adquisitivo de un país es un tema complejo, pero veamos los salarios mínimos de cada país. Por un lado, México tiene un salario mínimo de $434 al mes, aunque en la frontera es de $660 mensuales, mientras que en Perú el salario mínimo es de $281 mensuales. Número 18, seguridad. En cuanto a seguridad, según el Global Peace Index del año 2023, México se encuentra en la posición 136 de los países más seguros del mundo, mientras que Perú se encuentra en la posición 103. Así que aquí punto para Perú. Número 19, paridad con el dólar. Al día de hoy, el peso mexicano se encuentra en 16.81 pesos por dólar, mientras que Perú es de 3.71 soles por dólar. Por otro lado, en cuanto a la estabilidad cambiaria, el peso valía 11.20 pesos en el año de 2003. Claro, este video es de ya hace un año, por eso es que el peso está en 16, porque actualmente creo que está en 19 y algo. Mientras que el sol valía solamente 3.36 soles en ese mismo año. Es decir, el sol es una moneda más estable y con mejor paridad. Sí. Número 20, Miss Universo. Las mujeres latinas son hermosas, pero ¿cuántos Miss Universo ha ganado cada país? México por este lado ha ganado 3 veces, esto en el año de 1991, 2010 y 2020, mientras que Perú lo ganó en el año de 1957. Número 21, inflación. La inflación en México en el año de 2023, de acuerdo al INEGI, fue de 4.66%, mientras que Perú mostró una inflación de 3.2%. Número 22, importaciones y exportaciones. Perú en el año de 2023 exportó una cifra récord de 64.355 millones de dólares, mientras que importó 51.963 millones de dólares. Por el lado de México, este importó la cantidad de 598.475 millones de dólares y exportó 593.011 millones de dólares. Número 23,
23, infraestructura. Un dato interesante es qué país cuenta con más megaobras para proveer servicios a sus habitantes. En el caso de Perú cuenta con 9 centrales hidroeléctricas. En México hay 731 centrales. En México hay 117 puertos y en Perú hay 62. Perú cuenta con 23 aeropuertos, de los cuales 5 son internacionales. En el caso de México cuenta con 78 aeropuertos, de los cuales 45 son internacionales. México por su parte cuenta con 836.603 kilómetros de carreteras en el año de 2023 y por el lado de Perú cuenta con aproximadamente 140.000 kilómetros de carreteras. Número 24, pobreza extrema. En cuanto a pobreza extrema, se considera el porcentaje de la población que vive al día con $2.15 y según datos del Banco Mundial, en el año de 2020 en México la población en pobreza extrema era de 1.2%, mientras que en Perú fue de 2.7%. Número 25, empresas más importantes. En este rubro, Perú cuenta con Credit Corp, ubicado en la posición 70 del ranking de las empresas de América Latina. Después tenemos a Petróleos del Perú en la posición número 82 y finalmente a Retail Perú Corp, esto en la posición número 86, mientras que México cuenta con Pemex en la primera posición del ranking con ingresos por $113.582 millones, América Móvil con $45.542 millones, esto en la cuarta posición del ranking, y FEMSA en la séptima posición del ranking de Latinoamérica con ventas por $38.665 millones. Número 26, educación. Según las pruebas PISA, el país mejor educado del mundo es Singapur. México por este lado se encuentra en la posición número 56 con puntuación de 395, mientras que Perú lo sigue muy cercano en la posición número 58 con 391 puntos. Número 27, índice de libertad económica. El Instituto Fraser publicó el Economic Freedom of the World, el cual mide el grado en el cual las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica, y aquí tenemos que Hong Kong se encuentra en la primera posición mundial. Después tenemos a México, el cual se encuentra en la posición número 64 arriba de Uruguay, y mientras que Perú se encuentra en la impresionante posición 37, solamente por detrás de Chile y siendo el segundo mejor evaluado de toda Latinoamérica. Número 28, biodiversidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ambos países son de los más biodiversos de América Latina, ocupando Perú la quinta posición y México la cuarta posición. Número 29, esperanza de vida. Según datos macro de El Financiero, la esperanza de vida en Perú es de 74.75 años y en México es de 74.86 años, esto en el año de 2021. Y finalmente, número 30, inventos. Algo importante son los aportes a la ciencia y tecnología de cada país a nivel mundial. Por el lado de Perú tenemos muchos inventos como el venógrafo, usado para ver las venas del cuerpo sin ocasionar daño al cliente, o el nanofiltro, lo cual permite atrapar partículas de nicotina y alquitrán del cigarro. Sin embargo, por el lado de México tenemos que le regaló al mundo la píldora anticonceptiva creada en el año de 1951, la televisión a color en el año de 1940 o la tecnología de nanotecnología contra el cáncer. Así que listo, mis hermanos, ya les mostré estos 30 puntos en los cuales pudimos ver cara a cara y con datos reales, con fuentes, cómo se encuentra cada uno de estos países frente a frente. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Para ustedes, ¿cuál es la comida más rica de estas dos? Si ya probaron alguna de ellas dos, ¿qué opinan sobre estas dos ciudades, sobre el fútbol, los deportes, etcétera? Y pónganme en la parte de los comentarios qué otro país les gustaría que hiciéramos una comparativa para ver cómo está México parado en el ámbito internacional. Así que yo les mando un fuerte abrazo, mis hermanos de Perú. Cuídense mucho, por favor. Mándenos unas chichas por allá sin albur. Y mis hermanos de México, les mando un fuerte abrazo. Pónganme en la parte de los comentarios qué es de lo que están más orgullosos de ser mexicanos. Y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, sí, esto es sin ánimo de la competencia. chicha morada es rica, nosotros también la probamos. Uno de los postres también muy populares es el arroz con leche. Sí, también. Que no es, o sea, que sea popular no quiere decir que lo hayan inventado, sino que son populares. Son populares. Son muy consumidos. Sí, bueno, estos son datos que existen y no es para caer en competencia, cuál es mejor y nada de eso. No. Sino hay que disfrutar, miren, uno, por ejemplo, nosotros como migrantes, obligados de cierta manera, nos tocó conocer algunas de estas costumbres, pero se disfruta, ¿no? Porque uno ve todo eso nuevo, todo diferente, los ambientes, cómo son las personas, todo esto es como mágico. Enriquecedor. Por eso, al que no ha tenido la oportunidad de tener que salir por diferentes razones, se pierde un poco de toda esta magia, ¿no? De lo nuevo, ¿no? Es que esto sirve, como tú dices, para conocer, para tener tema de conversación, para opinar, porque póngase usted o se encuentre alguna vez en algún lugar donde hay una conversación y están opinando, están hablando de ciertos puntos y uno dice una locura,
estos videos sirven justamente para eso, pues más allá de comparar al país, sirve también de manera educativa y de manera instructiva. Exacto. Y es bueno conocer todos estos detalles. Hay muchos que, por supuesto, nosotros lo suponíamos porque ya conocemos gran parte de lo que tiene México a través de las bioreacciones. Hemos visto muchas cosas también que tiene Perú y suponíamos que, bueno, México en todo esto va a destacar porque, principalmente porque México, bueno, tiene una población muchísimo más grande, un territorio más grande, Perú, más diverso. Un territorio más grande. Pues, más diverso, su economía está más diversificada, tiene muchos más lugares que a nivel mundial son más reconocidos que Perú. Lo que, por ejemplo, ya hay otros detalles que sí no conocíamos, bueno, y los hemos aprendido y sirve de mucho porque ya uno tiene punto de comparación. Bueno, Mundi amigos, interesante video, la verdad. También les mandamos un abrazo si algún peruano nos ve, un abrazo a todos ustedes también, a nuestros Mundi amigos de México también que nos siguen. Y bueno, la verdad los invitamos a que sigan disfrutando de nuestros videos. Por eso es importante que se suscriban al canal y a que dejen ese buen y chingón me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundo amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.